Muy buenas noches, hermanos. Que la bendición del Dios Todopoderoso repose sobre tu casa, sobre tu vida y toda tu familia. Hoy vamos a llevar un tema de doctrina que lleva por título El lugar de tu bendición es Gilgal. Está en el texto bíblico de Josué 5:9. Amén. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Entonces ya está mencionado varias veces en la palabra de Dios, como dice aquí. Muchas cosas sucedieron en Gilgal, que le vamos a ver ahora a través de este mensaje de esta noche, y son cosas que tienen un contenido muy poderoso para nuestra vida hasta el día de hoy. Gilgal se encontraba al lado oriental de Jericó, donde dice aquí, por primera vez los israelitas acamparon en Canaán, que fue la tierra prometida donde Dios los envió. Josué 4, 19 y 20 lo dice de esta manera. ¿Qué significa Gilgal? Significa círculo de piedra. Eso significa Gilgal, porque eran un círculo de piedra donde adoraban a Dios en ese momento. Gilgal es un lugar muy especial para todos nosotros hoy en día en el campo espiritual. Lo vamos a ver a través de esta escritura. ¿Qué dice la escritura? Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Entonces, le hicieron en forma de círculo, y por eso Gilgal significa círculo de piedra. Ahora vamos a ver todos los significados que podemos darle a Gilgal aún en nuestra vida personal en este momento. Ellos debían de heredar, pero aparte conquistar la tierra, porque acuérdense que los cananitas estaban en esa tierra y eran enemigos de los israelitas. Ellos tenían que ir a buscar esa tierra que Dios les había dado, pero también tenían que trabajar en esa tierra que Dios les había dado. La tierra prometida, además que ellos serían testigos del mundo entero, porque a través de ellos Dios iba a mostrar su poder, su gloria y su misericordia hasta el día de hoy en nuestras vidas. Entonces Israel es preparado por Dios, ¿para qué? Porque a través de Israel Dios mandaría a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra para que Él pagara el precio por toda la humanidad, porque Él venía a salvar el mundo, pero Dios utilizó al pueblo de Israel. Por eso Dios preparó al pueblo de Israel para este advenimiento de Cristo aquí a la tierra. Es por esta razón que el pueblo necesitaba entrar de lleno en una preparación espiritual. Ellos necesitaban ser preparados. Gilgal es un lugar de restauración espiritual, de crecimiento espiritual, de formación espiritual. Y no solo eso, sino que ellos tenían que estar comprometidos con Dios. Usted y yo, como siervos de Dios, como hijos de Dios, no solamente debemos conocer a Dios, arreglar nuestra vida espiritual, sino que tenemos que estar comprometidos con Dios, porque eso era lo que Dios estaba preparando a Israel y hoy prepara a todos sus hijos en este tiempo de la misma manera. Sin compromiso con Dios, usted no va a crecer literalmente en el campo espiritual, porque hay que estar comprometidos con Dios. La segunda generación, cuando estaba cruzando, tenía que cruzar el río Jordán y representaba para ellos el nuevo comienzo, la nueva vida. Acuérdense que hubo una generación que no salió del desierto, pero esta generación había salido y ahora les tocaba cruzar el Jordán para ir a adquirir la tierra prometida que Dios le había pactado con el pueblo de Israel. Entonces, venía para ellos una vida nueva, una vida victoriosa. Dios quiere para ti un nuevo comienzo, una vida nueva, una vida victoriosa, una vida de cambio. Ya tu pasado quedó en el pasado. Ahora vamos a caminar en el presente que Dios a través de su Hijo Jesucristo nos ha regalado gratuitamente a cada uno de nosotros. Gilgal era un lugar conmemorativo. Allá se iba a conmemorar muchas cosas religiosas que hacían en ese tiempo, pero también se iba a conmemorar todo el poder, la gracia, la unción que Dios derramaba sobre ellos y el poderío que Dios tuvo para traerlos, sacarlos allá de la tierra de esclavitud y traerlos aquí a una tierra donde iban a ser libres, donde iban a ser y a vivir bajo la voluntad y la cobertura de Dios. ¿Sabes?
Yo quería que ellos recordaran siempre todo lo que Dios hizo de sacarlos de allá, de donde los egipcios, de sacarlos del desierto, de hacerles pasar por el río Jordán y traerlos en victoria a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Ellos cruzaron milagrosamente el río Jordán, dice aquí la escritura. ¿Por qué? Cuando estaban cruzando ese río Jordán, ellos tomaron las 12 piedras que después Josué las erigió allá en la tierra de Canaán. Entonces, hermanos, vamos a estudiar 4 puntos que son importantes para que usted y yo conozcamos lo que significa Gilgal en nuestra vida personal. El primer punto dice, Gilgal es un lugar de reconocimiento, arrepentimiento y perdón. Vámonos a Josué 5, del 2 al 9. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había sacado las aguas del Jordán, había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelvan a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual José los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino. Pero después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieran salido de Egipto, no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Y los hijos de ellos que habían hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Hermanos, miren lo importante que es estos versículos bíblicos que acabamos de leer. Dice que en aquel tiempo Jehová le dijo a Josué que hicieran unos cuchillos bien afilados porque tenía que circuncidar a aquellos que nacieron en el desierto y que no fueron circuncidados para poder entrar a la tierra prometida. Entonces, cuando ellos llegan a Gilgal, ahí en ese Gilgal es cuando Josué viene y circuncida a todos los que no habían sido circuncidados, que eran los jóvenes que habían pasado con ellos. Entonces, Gilgal significa lugar de circuncisión, lugar donde usted va a reconocer, lugar donde usted va a arrepentirse y lugar donde usted va a pedir perdón por todos sus pecados. David decía, borra todas mis rebeliones porque yo reconozco, Señor, que soy pecador. Es importante que usted y yo reconozcamos que somos pecadores para que Dios pueda borrar todos esos pecados que nosotros tenemos en nuestro corazón, para que el perdón de Dios esté en cada una de nuestras vidas. Entonces, necesitamos ser circuncidados. ¿Por qué? Porque la circuncisión es símbolo, dice aquí la Escritura, de quitar los pecados de la carne. Cuando usted es circuncidado, ¿dónde nos circuncida Dios en el día de hoy? En nuestro corazón. Dios necesita circuncidar nuestro corazón, o sea, quitar el prepucio de nuestro corazón para poder ser santificados por Dios en todo nuestro andar diario. Hermanos, nosotros estamos llamados a eso, a santificarnos día tras día,
para poder estar en la presencia de nuestro Dios. Gilgal es un tipo de resurrección, porque cuando usted se arrepiente, usted reconoce, se arrepiente, pide perdón y es perdonado por Dios, usted ha resucitado a una nueva vida, a una vida de santidad. Somos nosotros resucitados con Cristo cuando reconocemos a Cristo en nuestro corazón y empezamos a vivir una vida cristiana, una vida honesta, fiel delante del Señor. Gilgal significa rodar, hacer rodar, círculo de piedras, como le dije ahorita, quitar el oprobio, porque aquí lo dice Dios, que Dios quitó el oprobio con el que venían de Egipto, y por eso toda esta gente cuando se abrió y se secó el río Jordán, todos empezaron a tener temor del Dios de Israel, del Dios que había mostrado poder para que su pueblo también pasara en seco, fue el mismo Dios que abrió el mar rojo y pasaron en seco a la otra orilla. Entonces, el oprobio había que ser quitado. Dios, cuando tú te arrepientes de tu pecado, tu oprobio Dios lo quita. Ya Dios no se acuerda de lo que hiciste. Ya Dios te bendice y te hace una nueva persona. ¿Para qué? Para que puedas ser identificado como un seguidor de Dios. Los seguidores de Dios caminamos en santidad. No le quiero decir que somos perfectos, no. No le quiere decir que no pequemos, no. Nosotros también pecamos porque nos equivocamos. A veces tenemos debilidades que Dios irá perfeccionando en la medida en que nosotros caminemos con el Señor. Pero lo importante es que tú pecas y no vuelves a caer en el mismo error porque le temes fallarle a Dios, porque te duele fallarle a Dios. Entonces la circuncisión era señal del pacto abránico, que ya eso ya lo vimos anteriormente, que Dios mandó a que se fueran circuncidados todos y fueron hechos. En Génesis 17:11, era la señal entre ti y mí, la señal que Dios ponía, la circuncisión, que dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, cuando se hacía eso, ahora la señal del pacto de nosotros, ¿cuál es? Circuncidar mi corazón y el tuyo, para que haya, dice aquí, hay una señal entre mí y él, entre nosotros y Dios. Es un pacto que hacemos con Dios cuando circuncidamos nuestro corazón, cuando hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Esta circuncisión solamente se hace efectiva con la obediencia voluntaria, cuando usted es obediente, cuando usted vive en la palabra, camina con la palabra, ¿verdad? Tiene fe en la palabra de Dios y aparte se identifica como pueblo de Dios. Que no le dé pena decir: yo soy cristiana, yo camino bajo la cobertura de la palabra de Dios, yo camino sirviéndole a Dios donde quiera que Dios me envíe. Eso que no tiene que darle pena, sino tiene que mostrar en el mundo entero quién es usted, cuál es su identidad en Cristo Jesús. Y eso era lo que Dios estaba enseñándole a Israel y nos lo enseña a nosotros el día de hoy. La circuncisión es el símbolo de la cirugía de Dios. Aquí en la tierra, cuando se circuncidan los varones, eso lo hace un médico, pero cuando usted se circuncida espiritualmente, esa es una cirugía de Dios en nuestro corazón. Él cambia nuestro corazón, sana nuestro corazón, venda todas nuestras heridas. Eso lo hace Dios cuando usted viene a la presencia de Dios. ¿Qué representa? El pecado viejo, la maldad vieja, hermano, que Dios ha quitado de nosotros para darnos una nueva identidad en Él. Gilgal significa el lugar de tu circuncisión espiritual. Tú y yo tenemos que ser circuncidados espiritualmente para poder estar en la presencia del Señor. Colosenses 1 Pedro 2, 9 y 10, mira lo que dice la Escritura. Nosotros somos llamados pueblo de Dios, bendecidos por Dios, escogidos por Dios para hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Por eso aquí en 1 Pedro 2, 9 y 10 nos lo especifica claramente el Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos nación que santa, fuimos un pueblo adquirido por Dios, porque cuando Él muere en la cruz, pagó el precio por usted y por yo. Él nos compró con su sangre preciosa. Por eso somos pueblo adquirido por Dios. Somos una nación santa porque le pertenecemos a Dios. Todos aquellos los que hemos abierto el corazón y hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y seguimos caminando con Él en este tiempo. Gilgal significa, hermana, lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros en este tiempo. Aquí en el libro Colosenses 3, del 8 al 10, mira lo que dice. Sí. Dice: pero ahora dejad también vosotros
todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, el pecado es una derrota tremenda para nosotros cuando no cambiamos de vida, cuando no nos arrepentimos, cuando no reconocemos el pecado y cuando no pedimos perdón. La circuncisión, dice aquí la Escritura, en el enfoque espiritual tiene dos fines. Primero, vencer la carne en nosotros, vencer los pensamientos carnales en nosotros, y además, porque eso más que todos aquellos que tienen una mente sin Cristo. Cuando usted no tiene a Cristo, usted no va a vencer nunca su mente carnal. Pero cuando usted tiene Cristo, su mente espiritual va a vencer a su mente carnal, y entonces usted va a estar en victoria delante de la presencia de Dios. Es poner el fin, dice aquí la Escritura, al sectarismo religioso, es tener comunión con Dios. Una vida tratando de santificarse todos los días a través de nuestros actos, de nuestras acciones, de nuestros encuentros personales con el Señor. Filipenses 3:3, mira lo que dice. ¿Sabe? Es importante que usted tenga momentos con el Señor. No importa los problemas que tenga, no importa las situaciones que tenga, levanta tu cabeza, porque Él es escudo alrededor de nosotros. Cuando tú creas que no has vencido, ya Él venció por ti, porque le ha hecho muchos milagros y muchas cosas poderosas en favor de su pueblo. ¿Qué dice Filipenses? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces nosotros somos la misma circuncisión ya. ¿Por qué? Porque hemos vencido el pecado, hemos vencido la carne y ahora caminamos conforme a la palabra de Dios. Nosotros somos la circuncisión cuando estamos actuando y trabajando de la manera que te acabo de decir. Hay que buscar, no somos perfectos, siempre van a haber errores, pero luchamos todos los días para ser mejores delante de la presencia de Dios. Romanos 12:20 y 21 dice de esta manera. Nos cuesta mucho a nosotros, hermanos. Sí, nos cuesta mucho a nosotros amar a nuestros enemigos, porque nos es más fácil aparentemente amar a los que nos aman, y es verdad que a veces hay personas que nos aman y nosotros ni siquiera los amamos, y nos parece que es más difícil amar a nuestros enemigos, pero Dios nos pone como tarea es amar a nuestros enemigos, bendecir a nuestros enemigos. Es lo que quiere Dios que hagamos tú y yo. ¿Sabes? ¿Nos resulta difícil? Sí, pero no es imposible, porque Dios nos ayuda a ser más que vencedores. ¿Qué dice la Escritura? Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ay, hermano. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, hermano, no importa lo que le digan, no importa que lo señalen, no importa que lo critiquen, usted siga haciendo el bien, porque cuando una persona te trata de esa manera, háblale bonito, muestra el amor que hay en tu corazón, muestra el Cristo que está en tu corazón, y ascuas de fuego vas a colocar sobre la cabeza de la persona, que se rascará y pregunta, pero ¿cómo? Si yo lo maltrato, yo lo humillo, yo le hago, y él sigue igual, dulce, humilde, sencilla. Porque nosotros no podemos cambiar. Los que somos de Dios caminamos de esa manera. Dios ama al malo y ama al bueno. Lo que no ama es el pecado del malo, que es muy diferente. Pero Él lo ama también, porque hace parte de su creación. Y nosotros tenemos que caminar tal cual como Dios nos está diciendo a través de la Escritura. Entonces, el estar nosotros mostrando el amor de Cristo es sencillamente hacer la voluntad de Dios, mostrar con amor a otros que el Cristo que está en tu corazón es el que reina con poder en tu vida y te ayuda a que sea manifestado a través de ti de muchas maneras para ayudar, levantar y sostener a aquel que es débil, a aquel que se ha caído, a aquel que está en dificultad. Para eso hemos sido llamados nosotros. Por eso Gilgal tiene que estar en nuestro corazón siempre, porque Gilgal significa circuncidar el corazón. Hay que circuncidarlo, hermano, y botar ese prepucio que nos sirve y dejar que Dios nos ponga un corazón de carne sensible y humilde para alabarlo y adorarlo a Él. ¿Por qué, hermano? Porque cuando usted cierra la mente
para no estar metido en lo carnal, y la abre sencillamente para estar metido en lo espiritual, como dice la Escritura, usted va a mostrar la falta que usted había cometido y se va a dar cuenta que se equivocó, que hubo errores en su vida, pero que ahora, cuando el prepucio le fue cortado, usted reacciona y se da cuenta ahora de que lo que había hecho no estaba bien. Usted va a tener una mente nueva. Usted y yo vamos a tener la mente de Cristo. Una mente que reconoce la santidad y el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Antes no lo hacías porque te faltaba fe, pero ahora lo haces porque tu fe ahora se ha afirmado y ahora puedes caminar como Dios nos pide a través de la Escritura. Así como la circuncisión en la carne se hace una vez y para siempre, la circuncisión espiritual se toma la decisión es en el corazón. Usted decide si quiere ser circuncidado o no. Usted decide si quiere caminar con Cristo o no. Esto es una decisión muy personal. Por más que yo le predique 1 y 1 millón de veces, usted no va a cambiar. Pero si usted un día decide cambiar por su propia voluntad, claro que va a cambiar y Dios le va a ayudar a cambiar. Dios va a estar en el momento en que tú le digas, Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco, Señor, que he pecado contra ti. Te pido que me perdones, Señor, y que hagas un borrón y cuenta nueva en mi vida. Entonces, cuando ponemos todo en las manos de Dios, Dios va a hacer cosa tremenda en nuestra vida. En Romanos 14:1, la palabra nos habla claramente. ¿Por qué? Porque somos el precio de su propia sangre, hermano. Y por eso estamos seguros de que le pertenecemos a Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hermano, hay que recibir a los débiles. Hay gente que dice, ay, no, ya me tiene cansada. Yo cada vez que viene tengo que estarle diciendo, no, hermano, no te canses. Porque hubo alguien que no se cansó cuando tú estabas en el mismo lugar. No nos podemos cansar. A los débiles tenemos que ayudarlos a levantar, a seguir. A mí no me importa cuántas veces vengas a buscarme, cuántas veces con el mismo amor te voy a ayudar, cuántas veces con el mismo amor te voy a ayudar a levantarte y a fortalecerte en la palabra de Dios. Ese es el trabajo de todos nosotros, hermanos. No echarlo a un lado porque miércoles ya viene, qué cansón, qué cansona. No, 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 no. Tu trabajo y mi trabajo para Dios es ayudar al débil, dice aquí, y no a ponerte a pelear y a discutir, porque el evangelio no se pelea ni se discute. Cada cual tiene su opinión, usted le da la suya. Si no le pareció, hermano, algún día Dios hará que esa semilla que usted sembró produzca fruto. Amén. Vamos al segundo punto que dice Gilgal es un lugar de adoración. Vámonos a Josué 5, del 7 al 8. Dice, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados en el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Entonces, hermanos, Gilgal fue un lugar de consagración. Gilgal fue un lugar de cambio para el pueblo de Israel. ¿Por qué de cambio? Como te dije ahorita, cuando entraron a Gilgal, los jóvenes que no se habían sido circuncidados fueron circuncidados. Aparte, habían cambiado de un desierto a un lugar de provisión, a un lugar de paz, a un lugar de abundancia, donde Dios había llevado al pueblo de Israel. Quiero decirte en este tiempo, no importa cómo está tu situación en el día de hoy, lo único que yo sé es que Dios te va a llevar a Gilgal, para que tú lo adores, para que tú te levantes, para que quites el prepucio de tu corazón y puedas estar delante de la presencia de Dios, alabándolo y adorándolo. Fíjate, después de que vagaron durante 40 años, Dios se acordó de bendecir al pueblo de Israel y no tuvo en cuenta todas las burlas, los errores, las desobediencias, la criticadera y la señaladera que tuvo el pueblo de Israel contra Dios. No la tuvo en cuenta, porque cuando tú te humillas delante de la presencia de Dios, Él hace un borrón y cuenta nueva en tu vida personal. Entonces, hermano, ellos tenían que hacer nuevamente el pacto con Dios y empezar una nueva vida. Acuérdate que te dije ahorita que Gilgal es un nuevo comienzo. Hay que llegar a Gilgal para volver a comenzar de nuevo, para hacer un borrón y cuenta nueva de nuestra vida, para poder tener una mejor relación de intimidad con Dios. Después de que ellos celebraron la Pascua, porque en Gilgal se celebró la Pascua, era una fiesta especial con el Señor. Ellos ahí adoraron a Dios con todas sus ganas en ese tiempo, ¿sabes? Entonces empezaron a comer del producto de la tierra. Ya el maná Dios lo hizo cesar
cuando entraron a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque el maná era la provisión que Dios le daba en el desierto, porque en el desierto no hay comida, no hay agua, no hay nada, pero toda esa provisión Dios se la dio mientras estuvieron en el desierto. Pero ahora ellos ya podían disfrutar, ir a cortar una fruta, ir a comer lo que ellos quisieran, porque la tierra era productiva, era una buena tierra, una tierra próspera donde Dios había llevado al pueblo de Israel. ¿Saben? El maná del Señor proporcionaba alimento físico, pero el maná que en el Gilgal Dios te da hoy en día es una provisión espiritual, un pan espiritual, para que tú puedas discernir lo espiritual de lo que no es espiritual y puedas empezar a caminar en lo espiritual. En ese lugar de adoración, tú vas a adorar a Dios, a rendir tu vida a Dios, a tener esa coinonía con Dios en todo tiempo. Juan 4, 23 y 24, mira lo que dice. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Si Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, si Dios es en espíritu, nosotros en espíritu tenemos que adorar a Dios. Tenemos que alabar a Dios. Tenemos que rendir nuestra vida. Pero Él dice, ya es la hora que los adoradores adoren a Dios en espíritu y en verdad. Hay gente que está en la adoración y está pero mirando para todos lados. No hay una coinonía con Dios. Ahí no está el Espíritu obrando de ninguna manera. Y uno se da cuenta cuando una persona no está metida de lleno en una adoración, porque sus ojos están para todos lados, menos en la presencia del Señor. Cuando tú adoras a Dios como Él nos pide, en espíritu y en verdad, que sea de verdad, no porque la gente diga, ay, mira cómo adora de lindo. No. Eso a Dios no le interesa. Podrá ser que la gente crea que tú estás adorando a Dios, pero lo que a Dios le interesa es cómo tú de corazón lo adoras a Él. Te rindes delante de la presencia de Dios, porque tú tienes que ir al lugar de adoración a ofrecer un sacrificio vivo. Por eso usted debe venir al templo, a la casa de Dios, a hacer sacrificio vivo en el altar del Señor, adorarlo con toda su alma, adorarlo con todo su corazón, rendirse delante de la presencia de Dios. ¿Saben? Dios los llevó a un lugar, allá en Canaán, en un lugar donde ellos no podían, hermanos, confiar en nadie. La única confianza en la que tenía que tener el pueblo de Israel era en Dios, porque era un pueblo desconocido. Acuérdate, como te dije ahorita, que los cananitas eran enemigos del pueblo de Israel, y Dios los llevó a ese lugar para sacarlos de esa tierra, porque esa tierra es la que Dios le había dado a su pueblo de Israel. Un lugar difícil, pero era un buen lugar. Allá había de todo, no le faltaba absolutamente nada. Dios solo le pidió que nada más que ellos mostraran la grandeza y el poder de Dios, de dónde los había sacado y hasta dónde los había traído, cómo Dios los guardó, los cuidó a todos y cada uno de ellos. Eso es lo que Dios quería que le mostraran en esa tierra, el poder de Dios. ¿Saben? También cuando Él le cruzó el Jordán, fue un momento, un milagro muy poderoso, que se secara para que su pueblo pasara en seco una vez más. Y cuando recordemos todas estas cosas de que el poder de Dios ha realizado en nuestra vida, ha realizado con el pueblo de Israel, hermanos, estamos dispuestos de verdad a confiar en Dios y a obedecer a Dios, porque sabemos que tu Dios y mi Dios es un Dios de poder. No hay poder mayor que el de Dios. No hay otro poder como el de Dios. El poder de Dios es único. Y cuando Dios derrama su poder sobre tu vida, la gloria de Dios será vista sobre tu vida, sobre tu casa. Pero tienes que creer en esta palabra, hermano. Tienes que confiar. Porque las palabras y las ordenanzas que Dios nos da aquí son el maná espiritual que Él le ha dado a su pueblo. Cuando tú estudias la palabra, cuando tú escuchas las prédicas, cuando tú escuchas las enseñanzas, estás tomando del maná que Dios derrama en este tiempo a todo su pueblo, a todo aquel que lo quiere recibir, ¿sabes? Con eso se alimentó el pueblo en el desierto, y con eso nos alimentamos nosotros aún cuando estamos aquí en el desierto. Lo único que nos levanta es la palabra de Dios. Cuando usted está debilitado, está que no puede, no tiene fuerza, diga el débil, fuerte soy. Cuando usted no tiene fuerza, yo te doy fuerza cada mañana, una fuerza nueva. Cuando usted dice no puedo, el Señor dice que va como poderoso gigante delante de ti, abriéndote el camino. Hermano, la palabra es el maná espiritual que te da vida y vida en abundancia. Tú necesitas conocer la palabra, y la única manera de conocerla es entrando al lugar, casa de oración,
congregarte, leer la palabra, escuchar la palabra y tratar de discernir espiritualmente la palabra del Señor. Estas ordenanzas son para toda la humanidad. Todo el que la quiera recibir la tiene gratuitamente, hermano. ¿Sabes por qué? Porque esta es la palabra. Esto que vamos a decir, estas ordenanzas, son las que nos van a llevar a nosotros a la tierra de Canaán celestial, que es la que nos está esperando a los hijos de Dios. El tercero dice, Gilgal es un lugar donde encontramos el propósito de Dios. Hay un propósito que es únicamente para ti y para mí. Yo no puedo estar en tu propósito, tú no puedes estar en mi propósito. Porque para cada uno hay un propósito diferente de parte de Dios. Y tú solito tienes que cumplir el tuyo, como yo solita tengo que cumplir el mío. Porque la tarea tuya es diferente a la tarea que Dios me dio. Porque Dios nos ha dotado a todos con lo que necesitemos para hacerlo. No te sientas incompetente. Es que yo nunca lo he hecho, es que yo no lo sé hacer. Hermano, hágalo, que si Dios es lo que Dios le ha dado, usted va a salir maravilloso en la prueba. Porque Dios nos dota, Dios no nos manda a nosotros desarmados, Dios nos manda armados cuando nos manda a hacer una tarea. Tu propia misión es la que tienes que trabajar tú, no la misión del amigo ni del hermano. Es tu propia responsabilidad, porque a todos Dios nos dio una misión y todos tenemos que cumplir la misión con responsabilidad. Usted verá si la cumple o no la cumple, porque hay un plan hecho por Dios para que tú la puedas cumplir. ¿Cuál fue el propósito de María? Traer al mundo al Hijo de Dios, a Jesús. Ese fue el plan de Dios. ¿Y qué hizo María? Aceptó el plan. Heme aquí, Señor. Lo aceptó. Acá cuando llegamos aquí al propósito de Adán y Eva, cuando estaban en el paraíso, ahí en Génesis 2:15 dice algo muy clarito. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios trajo a Adán, que fue el primero que formó al hombre en el paraíso? El propósito fue este que vamos a leer ahora. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Para qué? Para que lo labrara y para que lo guardase. ¿Cuál otro plan tenía Dios con él? Que creciera y fructificara. Entonces ya a todos Dios nos manda con un plan aquí en la tierra, que nosotros tenemos que cumplir en nuestra vida. En términos generales, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para mí, para que fructifiquemos. Usted tiene que fructificar en su casa, en su familia. Si no ha empezado, empiece ahora. Si no ha sido el sacerdote de tu familia, empiece ahora a ser el sacerdote. A tomar a tu familia de la mano, vamos a orar, vamos a tener tiempo con el Señor, vamos a leer la palabra. Y estoy hablando a los varones y a las mujeres que son papá y mamá también como cabezas de hogares, a tener una casa de oración en su casa. Porque cuando usted centra su casa en Cristo Jesús, las bendiciones llegarán a tu casa. La gracia y el poder de Dios se va a derramar en tu casa. Porque Dios abrirá caminos donde no lo hay en tu propia casa, en tu propia familia y con tus propios hijos. Pero tienes, no si te place, tienes que ser el centro de tu casa, Cristo Jesús. Amén. Entonces, en Génesis 3:3, mira lo que dice. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, si Dios sabía que Adán no iba a poder cumplir eso, ¿por qué Dios lo puso entonces el árbol en el huerto de Edén? ¿Por qué lo pondría? Te digo algo, hermano, porque Dios no nos limita. Dios le dio potestad a Adán y a Eva para que hicieran lo que quisieran ahí, en el paraíso. Pero había Dios nos pone siempre un parámetro que tenemos que cumplir. ¿Y cuál es el parámetro? Ese arbolito que está ahí, no lo puedes tocar. Pero a veces somos insolentes con Dios, desobedientes con Dios, y Eva se dejó enredar. Pero yo siempre que llego aquí me da risa este versículo, porque yo digo que la respuesta de Adán, la mujer que me dice me dio y yo me lo comí. No, Señor, me lo comió porque él quiso comérselo. Porque él le ha podido decir a Eva, ¿sabes qué, Eva? Dios me dio una orden, si tú te lo comiste es problema tuyo, pero yo no me lo voy a comer. Desde el paraíso el hombre le echa las culpas de todas sus desgracias a las mujeres y no es así. No es así. Hermano, tenemos que aprender nosotros a aceptar nuestros errores. Ya lo vimos el primero, para eso es Gilgal, para que tú reconozcas, pidas perdón
te arrepientas y puedas empezar a cambiar una vida de la mano del Señor. Quiere decir que Dios le dio al hombre libertad para hacer todo lo que quiera, pero usted y yo no podemos hacer todo lo que queramos. ¿Por qué? Porque tenemos que caminar bajo la voluntad de Dios, porque hay un parámetro en tu vida y en mi vida que nosotros tenemos que cumplir de parte de Dios. ¿Cuál es el tuyo? Tienes que averiguarlo. Yo el mío lo estoy averiguando y ya sé qué es lo que tengo que hacer. Y qué significa también hoy que nosotros estamos en el lugar donde comienza la fe. Y hay un versículo que creo que ya no lo sabemos todos de memoria: sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es creer, es la certeza de lo que no ves, eso es la fe. Entonces, si yo no tengo fe, yo no puedo ver la gloria de Dios. Pero si yo tengo fe, tengo que creer que si no vi mi bendición hoy, la veré mañana. Pero mi bendición va a venir porque yo le creo a aquel que es dador de todas las buenas cosas para mi vida, de aquel que sabe cuál es mi necesidad, de aquel que sabe que yo he confiado poniendo mi vida en sus manos y he esperado pacientemente hasta que Él me dé la bendición que yo estoy esperando. Pero Dios le manda a usted y a mí a producir fruto. Yo le hago una pregunta: hasta el día de hoy usted ha producido frutos. ¿A cuántas personas tú le has predicado el evangelio? ¿A tus propios hijos le has enseñado la palabra de Dios? ¿A tu esposa, a tu esposo le has enseñado la palabra de Dios? ¿Le has hablado del poder de Dios? Hermano, usted tiene que dar fruto. No se muera sin dar fruto, porque el árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego eterno. Dice la Biblia. No yo. Aclaro de una vez que eso está escrito en la palabra de Dios. Entonces, el maná cesará algún día, la provisión cesará algún día, porque cuando yo no hago la voluntad de Dios, entonces el maná ya va a escasear en mi vida, porque no hay palabra, no hay espiritualidad en mi vida, no hay comunión con Dios, no hay nada. Por eso es mejor que caminemos comiendo el maná de hoy, que es palabra de Dios, para tener una vida amplia delante de la presencia de Dios. Comeremos, hermanos, ahora en la nueva tierra, en el nuevo comienzo. Comeremos lo que no comíamos antes. Veremos lo que no veíamos antes, porque la abundancia de Dios vendrá sobre nuestra vida. Ya no vamos a estar muriéndonos de hambre, con una escasez tremenda, porque Dios tocará todos los días nuestra puerta y nos dará la provisión, porque no habrá justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, dice la Escritura. Y si usted camina con esta palabra, usted todos los días va a ver la gloria de Dios, que Dios va a hacer milagros grandes. Cuando Dios quita el maná, es porque empezaremos a comer de la abundancia de la tierra. Usted va a comer de la abundancia que Dios nos ha dado en este tiempo cuando deje de comer ya el maná, porque ya el maná natural ya no está para nosotros. Está para nosotros el maná espiritual, que es la palabra de Dios. Gilgal es el punto previo al paso del Jordán, que representa el encuentro con nuestro propósito, el encuentro con nuestro destino, que es lo que va a ser nuestra vida a partir del momento en que usted y yo crucemos el río Jordán en nuestra vida, hermano. Cuando se llega a Gilgal es porque la generación vieja ya pasó. Entonces viene la generación nueva. En nuestra casa, ¿quiénes son la generación nueva? Nuestros hijos, hermano. Tenemos que ayudarlos, tenemos que llevarnos a la presencia del Señor. No importa que se molesten. Usted siga hablando con todo el amor del mundo. Usted siga predicándole con todo el amor del mundo. Hermano, yo lo hago. Mis hijos ya están mayores, todos bien mayores. Y yo sigo sembrando todos los días una semilla en la vida de mis hijos. Todos los días el saludo es una semilla de la palabra de Dios. Y usted seguirá predicando y muchas veces de pronto ni se dan cuenta, ni atienden a lo que tú estás haciendo. Pero el que persevera alcanza. Tenemos que seguir perseverando con la salvación del alma de nuestros hijos y de toda nuestra familia. El que llega a Gilgal tiene seguro que se terminaron las vueltas en el desierto. Ya no va a dar más vueltas en el desierto. 40 años duró Israel. ¿Cuántos años quieres durar tú en el desierto? Eso lo decides tú. ¿Sabes una cosa? Que el desierto, Israel debía recorrerlo, darle la vuelta durante 11 días. Y se demoró 40 años, porque empezaron a renegar, a criticar, a señalar, a hablar mal de Dios. Empezaron a hablar mal de Moisés, mal de Aarón. Hicieron, cuantas veces tú te cojas la historia y la lee completa y se da cuenta. Por eso demoraron tantos años en el desierto, porque todavía
el corazón no estaba, hermano, no estaba circuncidado, sino que estaban con el prepucio todavía. Y cuando usted está en el prepucio, su corazón no va a pasar absolutamente, porque la carne va a reinar sobre el espíritu. En Gilgal dejamos de dar vueltas en círculos a la redonda. Ahí vamos a lo que vamos a la bendición. Vamos, que todo aquello que nos ataba será desatado cuando lleguemos a nosotros a Gilgal. Las situaciones frustrantes que se repitieron ya no las vas a tener en Gilgal, porque en Gilgal viene tierra de paz, de gozo, de alegría, tierra donde tú te vas a deleitar en la presencia del Señor, porque es una tierra donde vienen las segundas oportunidades, aquellas que dejamos pasar, las vamos a tener ahora, nuevamente en el Gilgal, porque dijo hacer todo nuevo en tu vida y todo nuevo en mi vida. Pero esta vez hay que hacer las cosas mejor, de la mejor manera, como nunca en la vida nosotros lo hayamos hecho. Es ahora cuando las tenemos que hacer, ahora que ya entramos nuevamente a Gilgal. Tenemos las segundas oportunidades, los nuevos chances para hacer un cambio radical en nuestra vida y en nuestra familia, para salir adelante, hermanos, fortalecidos en la fe, fortalecidos en el amor, fortalecidos en la confianza y la seguridad que Dios derrama todos los días sobre cada una de nuestra vida. Y ahí en Gilgal no hay forma de fallar, hermano, porque Gilgal es Dios mismo que está con nosotros, ayudándonos, levantándonos, y es aquel que nos cruza al otro lado. Nosotros todos tenemos que cruzar al otro lado para poder llegar a Gilgal. Los que eligen creer cruzan el Jordán. Los que no eligieron creer se van a quedar en el desierto secula seculorum, hermano. Ciertamente, dice aquí la Escritura, vosotros vais a cruzar el Jordán para ir y a tomar posesión de la tierra que el Señor vuestro Dios, y la tomaréis y la habitaréis en ella. O sea, este es un versículo bíblico que está claro. Tenían que cruzarla, tomar la ciudad, y dice la Escritura además, y habitaréis en ella. No solamente tomarla, llegar, sino que te vas a habitar ahí, vas a vivir ahí, en esa tierra de bendición donde yo te tengo. Hay una tierra de bendición para ti, pero necesitas circuncidar tu corazón, necesitas humillarte ante la presencia de Dios, y necesitas reconocer que sin Dios no somos nada. Amén. En Gilgal Dios entrega a los enemigos en nuestras manos. Dios entregó a todos esos cananistas y todo eso se lo entregó en las manos. Él libraron una cantidad de batallas. Fue un pueblo de victoria, iban de victoria en victoria y de gloria en gloria, porque Dios estaba con ellos. Todo aquel que se ha levantado contra ti, oye, viene en esta noche. Todo aquel que te ha hecho daño, todo aquel que te ha señalado y se ha burlado de ti, le va a llegar el Dios todopoderoso que tú y yo tenemos. El Dios que habita con nosotros en Gilgal va a ser la defensa nuestra, va a hacer justicia en tu proceso y en el mío, y nos va a levantar en el nombre poderoso de Jesús. ¿Saben una cosa? Josué subió a Gilgal con todos los hombres que eran valientes y poderosos para hacer la guerra. Mira, Josué 10, versículo 8 al 11, mira lo que dice. Por eso le digo, no tenga temor de aquellos que dicen que tiene un ejército grandísimo, que todos tienen, o tengan o no tengan, o que aquel es poderoso, que tiene mucho dinero, que tiene... No le tenga miedo al diablo, que él no va a poder nunca con los hijos de Dios, porque Dios siempre va a ir como escudo alrededor de nosotros, guardándonos, guiándonos y mostrando la diferencia en los que son sus hijos y los que no son sus hijos. ¿Qué dice la Escritura? Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Mire, tremendo lo que Dios le dijo a ellos, no le tengan miedo. ¿Sabes por qué? Porque yo soy más poderoso que tus enemigos. Mira lo que los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. O sea, no quedó ni uno vivo. Tus enemigos no van a quedar vivos delante de la presencia de Dios. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Él nos ha dicho, tú no tienes que pelear, porque yo pelearé por ti. Dios está peleando nuestras batallas. Mire, los granizos así de grandes, los trozos de hielo, mataron a todos esos enemigos del pueblo de Israel. Israel no tuvo que hacer absolutamente nada.
una gran mortandad, como dice la Biblia, porque Dios defendió a su pueblo. En el proceso que estás viviendo hoy, yo te voy a decir algo, quédate tranquilo, porque hay uno que va a defender tu causa. Y cuando te digo algo, Él nunca ha perdido una batalla, nunca ha perdido una guerra, y el que venció por nosotros nos va a hacer ser más que vencedores en este tiempo a ti y a mí, porque esa es la promesa que tenemos los hijos de Dios. Y todo lo que ayer se nos opuso, lo venceremos. Créelo, hermano, toma esta palabra. Todo lo que ayer se te levantaba en contra ti, lo vas a vencer en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Porque Dios nos quitará a los enemigos y Dios humillará a nuestros enemigos para levantarnos a nosotros y para fortalecernos. Tenemos que encontrar nuestro Gilgal, eso sí, tenemos que encontrarlo. Porque todas estas promesas que te acabo de dar hoy, aquí, en esta noche, es cuando tú entres a Gilgal. Cuando usted tenga esa comunión y ese lugar con el Señor. Gilgal es un lugar de unción. Gilgal no es otro lugar, hermano, que donde iban los reyes, y en Gilgal había escuelas de profetas, en Gilgal había todo lo que se llama en búsqueda de la santidad a el Señor. Y cuando usted le sirve a Dios, cuando usted camina con Dios, cuando usted está metido en toda la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, Dios va a llegar al momento en que lo vaya a dar una unción sobrenatural. Y Dios lo va a usar para bendecir a otros. La unción no es otra cosa que el Espíritu Santo obrando en una persona la voluntad de Dios. Cuando una persona tiene unción, es profeta. Cuando una persona tiene unción, enseña bien la palabra. Cuando una persona tiene unción, guía bien al pueblo de Dios. Porque es el mismo Espíritu Santo el que nos está guiando, el que está mostrando, el que estamos llevándonos a conocer el verdadero poder de Dios en cada una de nuestras vidas. La unción no es por descripción o designación humana. No, Señor, la unción es algo que sale del poder y la unción del Espíritu Santo sobre nosotros. Así que, hermano, no diga, es que yo soy profeta porque una persona me impuso la mano y yo soy profeta. No, Señor, eso no es verdad. La unción viene por Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo de Dios mora en ti y tú caminas en una vida de santidad, entonces Dios va a derramar una unción especial en ti. De lo contrario, no va a pasar. Nadie tiene autoridad de nombrarlo a usted de nada de eso, sino Dios. Simplemente Dios es el que lo da. La unción llega verdaderamente cuando vivimos por fe, cuando caminamos por fe, cuando andamos por fe, cuando creemos todo en fe, para darle gloria a Dios en nuestra vida. Cuando hemos sido circuncidados del corazón, es cuando la unción va a llegar a nosotros. No es como la gente que piensa que es la unción. Ah, no, yo llegué ya, Dios me ungió. Y no, hermano, no es así de sencillo. Hay que pagar el precio. Y usted paga un precio de sangre. Tú y yo tenemos que pasar un precio de fe y de compromiso con Dios. Si no hay compromiso, no hay nada que hacer. Usted y yo tenemos que comprometernos con Dios. Nosotros hoy somos ungidos como reyes y sacerdotes. Lo dice la Biblia, no yo que dice Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes a nosotros, ¿para quién? Para su Padre. Para que le sirvamos a Dios. Para que trabajemos en la obra de Dios, para que estemos comprometidos en la obra de Dios, para que le sirvamos de todo corazón, para que le sirvamos de fe en la obra de Dios. Pero mira, somos ungidos para el propósito específico por el cual Dios nos trajo a cada uno de nosotros, que dice Juan 2, 1 Juan 2:20. Dice la palabra: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Nosotros tenemos que la unción del Santo. ¿Quién es el Santo? Dios. Con la unción de Dios, los hijos de Dios tienen la unción del Santo. Los verdaderos hijos de Dios, hago la claridad. Los que vivimos buscando la santidad todos los días. Buscando una relación de intimidad con Dios. Que dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Y el que nos confirma a vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El que nos confirma la unción es Cristo, pero el que nos da la unción es Dios. Ya fuimos sellados con las arras del Espíritu Santo.
Entonces, sin Cristo no hay unción, porque Él es el que confirma la unción que nos da Dios a cada uno de nosotros. ¿Estamos claros ahí? En Gilgal David recibió reconocimiento entero. ¿Se acuerdan cuando su hijo Absalón le hizo un complot a su papá? Se ponía a la puerta y le decía a todo el mundo, no, el rey no tiene tiempo para atenderlo, el rey no lo quiere hacer, el rey no lo puede hacer. Y muchos pueblos, yo te voy a dar esto, y le ofrecía prebendas, y el pueblo se le volteó al rey David. Pero así como el pueblo se volteó del rey David, también vemos cómo el pueblo vuelve en sí y nuevamente busca al rey David. Porque cuando alguien se mete en contra tuya para dañar tu testimonio, ¿qué estaba haciendo el hijo Absalón? Dañando el testimonio de su padre, tratando de robarle la autoridad y el poder al padre. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo todo lo contrario. ¿Quién fue el que terminó muerto? Absalón. Y Dios le dio nuevamente mayor reconocimiento a David. ¿Por qué? Porque el ungido de Dios era David, no Absalón, era David. Y cuando Dios coloca en un lugar, en una congregación a alguien, no es el que está al lado de él, que es el que va a tener la unción y la autoridad y el poder, sino al que Dios ungió para la obra, donde Dios lo puso. No podemos estar cambiando de obra en obra, es donde Dios te puso. Y en ese lugar es que va a recibir la unción. La autoridad y el poder de Dios no es en cualquier lugar, hermano. Gilgal significa que un pueblo numeroso nos saldrá al encuentro. ¿Qué pasó con lo del Absalón? Que en vez de la gente irse corriendo con Absalón como al principio, la gente salió corriendo nuevamente, el pueblo numeroso con su padre David. Y fue reconocido nuevamente por el pueblo. Entonces, los Absalones lo único que hacen es tratar de dispersar, de robar la gloria y de robar la unción que ellos no tienen. Ojalá que nuestras casas y nuestras iglesias no estén llenos de Absalones, sino que estén llenos de hombres y mujeres de fe que busquen la presencia del Señor. ¿Sabe? En tiempos que hemos podido tener nosotros complot en nuestra vida, yo le digo algo: cualquiera que se levante contra nosotros, delante de nosotros caerá, como dice la palabra de Dios. Pero también te regaló Isaías 54:17, que mira lo que dice. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Imagínense que no solamente dice que lo afirma, sino que lo reconfirma, dice Jehová el Señor, le pone la firma. Toda arma que se levante contra ti en juicio, Dios condenará. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Pero es de bendición para nuestra vida. Gilgal es el lugar que representa que volverás con la cabeza en alto al lugar donde saliste, a ese lugar en que te humillaron, a ese lugar vas a volver con la cabeza en alto, porque Dios está contigo. Todo lo que se rebelaron contra tu vida, todo lo que hicieron, todo lo negativo contra tu vida, a ese lugar Dios te va a llevar con la cabeza bien en alto, mostrando la diferencia de quién eres tú en Cristo Jesús. El pueblo se rebeló contra Israel, pero el pueblo, Dios mostró a David con la cabeza bien alta, bien erguido, delante del pueblo que nuevamente honró a David. Muchos volverán a ti y te buscarán para que tú les bendigas. Todos aquellos que se fueron de tu casa, de tu iglesia, un día volverán para buscar la bendición tuya, porque esa es promesa de Dios, que está escrita aquí en la palabra. Si lo hicieron con David, también Dios lo va a permitir con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Ahí en Gilgal también fue cuando Eliseo sanó toda la comida que habían envenenado para matarlos a todos. Dios usó a Eliseo para que sanara toda esa comida y todos pudieran comer de esa comida. Entonces, lo que era una tragedia para el pueblo de Israel, Dios lo convirtió en una fiesta, en un jolgorio para su pueblo, porque cuando Dios tiene un ungido, Él mostraba su poder a través de su ungido. ¿Quién era el ungido? Eliseo. ¿Quién era el profeta? Eliseo. Hay gente que se dice profeta, la unción está, ni por ahí se le nota la unción. Porque cuando usted es elegido por Dios, la unción siempre va a estar ahí. Cuando usted se elige profeta, ahí no va a estar la unción de Dios. Porque nosotros no somos nadie para elegirnos. Es Dios quien nos elige a nosotros para los diferentes trabajos en su obra. Entonces, hermana, ¿qué representa esto?
que toda la angustia y todo el mal que le fue colocado contra el pueblo de Israel, Dios lo convierte en algo de bendición para su pueblo, en algo que el pueblo ve el poder de Dios nuevamente en su vida. Todo lo que ha sido para maldición en tu vida, que te lo hayan declarado, que te lo hayan echado encima, Dios lo va a convertir en bendición para tu vida. La gloria de Dios va a estar sobre tu vida en ese tiempo. Todo lo que planearon una desgracia para ti, Dios lo transformará en que hagamos una fiesta en medio de la desgracia. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 42 al 44 dice: Vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, pues así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Bueno, hermano, yo le digo algo en esta noche y sé que viene de parte de Dios. Si hoy tienes poco, si hoy no tienes casi nada que comer, yo te digo en el nombre de Jesús en esta noche: comerás y te sobrará. Dios lo dijo en el versículo que acabamos de leer: comerás y sobrará. Y cierto que sobraron un poco de canastas de pan de cebada. Comerás y dice de sobrará, porque yo mismo multiplicaré lo que hoy tienes, si crees. Yo lo voy a multiplicar, pero tienes que creerme, porque es tiempo de la multiplicación para mis hijos, es tiempo de la vendimia para mis hijos, es tiempo de que te levantes y des gracias, porque los cielos serán abiertos para ti. Y si tienes mucho, vas a tener más de lo que tienes en este tiempo, porque en el reino funciona la multiplicación, es lo que funciona en el reino de Dios, el aumento. Por eso Dios a partir de hoy también va a aumentar tu alegría, tu gozo, porque Él va a estar contigo y conmigo en todos los momentos. Hermano, concluyo que debemos buscar nuestro Gilgal. Busquemos a partir de esta noche nuestro Gilgal, que es el lugar de la circuncisión espiritual, el lugar de la adoración, el lugar donde todo aquello que se levante contra nosotros, Dios va a condenar, Dios va a cortar y nos va a dar la libertad. Pero Gilgal es el lugar de la multiplicación. Seremos multiplicados, pero también es el lugar de liberación. Seremos liberados de todas las cargas, de todo lo oprobio, de toda la maldad que un día quisieron lanzar contra nosotros, porque Dios nos hace libres. Hermanos, gracias por estar con nosotros.